Antiguo Testamento, me busca Levítico 5:5 al 6. Vamos a ver cómo las personas se confesaban en aquel tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, aquí hablamos del Salmo, que dice: confesé mi pecado y no lo oculté ante Dios. Sí, claro que sí, pero ¿cómo se confesaban las personas en el Antiguo Testamento? Aquí lo está diciendo que es directamente por Dios. Vamos a ver qué lo dice Levítico 5:5 al 6. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. La persona, dice Levítico 5:5, que ha cometido un delito, un pecado, dice, confesará lo que ha hecho, confesará aquello que ha desobedecido a Dios, aquella maldad que ha hecho, aquello que ocultaba, tendrá que confesarlo, decirlo. Pero ¿a quién va a decir el pecado? ¿A dónde va a confesar el pecado? Y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Aquí está hablando que tenía que presentar un animal. ¿Para qué? Para el sacrificio del pecado. Llevar, aquel tenía que confesar su culpa. ¿Cuál era el pecado que hubiera cometido? ¿Y qué es lo que tenía que hacer la persona? Llevar un animal para el sacrificio del pecado. ¿Quién se sacrificó por nosotros en el Nuevo Testamento? Cristo hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces aquí en el Antiguo Testamento está hablando que esa persona que era culpable, dice que venía y confesaba su pecado, llevaba una ofrenda, un animal. ¿Para qué? Sacrificarlo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Quién hacía la expiación? ¿Quién iba a dar el perdón de los pecados? Continúa, hermano. Y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. El sacerdote es el que hace la expiación, el sacerdote es el que hace el perdón, le da la absolución por el pecado. ¿Qué es lo que hizo primero? Confesar el pecado, confesar la culpa. ¿Con quién? Con el sacerdote. ¿Y quién hará la expiación por el pecado? El sacerdote, esa persona pecadora, igual que usted y yo, que usted dice. Allá en el Antiguo Testamento existían los sacerdotes, y entonces ¿qué quiere decir? Que no cualquier persona puede perdonar pecados, tiene que ser ministro, el sacerdote, el ungido que Dios ha puesto para hacer esa reparación por el pecado. Continúo, termino. Entonces pasa al 17, 18 ahí mismo, el versículo 17, 18, estamos viendo, entonces estamos hablando de la confesión. Estamos hablando que la confesión es con un hombre, no directamente con Dios. Vemos aquí en el Antiguo Testamento que está hablando de un sacrificio animal, iban a confesarse, y quien hacía el perdón de los pecados, la expiación, era el sacerdote, no cualquier persona. Vamos a ver qué lo dice el versículo 17, 18, estamos hablando de Levítico, estamos hablando de la confesión, cómo se hacía desde el principio antes de Cristo. Estamos comprobando con capítulos y versículos para que usted vea, usted mire que lo que enseña nuestra Santa Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó, lo basa con las Escrituras, capítulos y versículos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cualquier persona puede decir, eso ya pasó en el Antiguo Testamento. Estamos dando una media explicación para que usted entienda que Dios siempre ha tenido personas, Dios siempre ha tenido hombres pecadores como usted y yo, para el perdón de los pecados. Claro, no cualquier persona, tiene que ser sacerdotes. Por eso cualquier persona que no es de la Iglesia Católica viene diciendo cualquier tontería, cualquier cosa que él cree, diciendo que la confesión es directamente con Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que se autonombró pastor, a él nadie lo eligió. Ayer era cualquier persona, se aprendió un versículo del capítulo de la Biblia y viene diciendo, ahora yo soy pastor. Sí, es pastor, pero falso. Entonces nosotros le estamos mostrando un capítulo y versículos, que lo que enseña nuestra Iglesia Católica es basado en las Escrituras. Estamos hablando de la confesión que debe hacerse ante una persona igual que usted y yo, a un hombre. Vamos a ver qué nos dice el versículo 17 y 18 de Levítico 5. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Se hace culpable. Si aquellas personas, dicen en el Antiguo Testamento, no podían cumplir los mandamientos y toda la ley de Dios,
pecaban, se hacían culpables, pero ¿qué es lo que tenía que hacer una persona cuando no cumplían los mandamientos de Dios, la ley de Dios? Tenían que ir a confesarse. Estamos hablando de Levítico, llevaba una ofrenda, un animal, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Pero quién lo hacía? Llevará al sacerdote un sacrificio de reparación, un carnero de rebaño sin defecto, según valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que ha cometido. El sacerdote hará la expiación. El sacerdote le dará el perdón por el pecado, por la falta que cometió. Sí, esa persona pecadora, igual que usted y yo, Dios le dio la autoridad para el perdón de los pecados. Ahí termina, hermano. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Y se le perdonará. El sacerdote hará la expiación, el sacrificio de aquel animal. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de aquella persona que confesó su pecado, lo que ha hecho. Y el sacerdote dice que le perdonará el pecado. Él hará la expiación y le quedará perdonado el pecado. Para aquellas personas que no respetan al sacerdote, aquellas personas que tienen de menos sacerdote, que desprecian, que dicen que es cualquier cosa, vemos como Dios, desde el principio que elige a esas personas como sacerdotes, Dios les da la autoridad y el poder. ¿Por qué? Porque son elegidos por Dios. Dios los ha puesto ahí como su ministro. Pero vamos a ver que lo dice Levítico 21:8 acerca a los sacerdotes. A usted que insulta a los sacerdotes, a usted que cree que Dios le da autoridad, el poder de perdonar pecados. Vamos a ver qué nos dice Levítico 21:8 acerca de los sacerdotes. Estamos hablando de la confesión. ¿Por qué nosotros en nuestra iglesia católica tenemos sacerdote? ¿Por qué nos confesamos con una persona pecadora igual que usted y yo? Porque Dios lo quiso así, Él lo mandó, Dios es Dios, hace lo que Él quiere. Entonces que nosotros como creyentes tenemos que obedecerle a Dios, creerle en su palabra de Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Creerle a Dios es creer en su palabra. Él lo estableció, así lo dejó, que debemos de hacerlo con un hombre, confesarlo. Nosotros obedecemos a Dios, no obedecemos a cualquier persona que trae la Biblia diciendo por ahí, viene diciendo cualquier tontería, lo que él piensa, lo que le enseñaron. Ni siquiera se tomó el tiempo en buscar la Biblia, si lo que le enseñaron estaba en la Biblia o lo engañaron. Porque si usted viene enseñando esas cosas que usted le enseñaron, usted viene engañando, a usted lo engañaron. Pero nosotros hoy en día le venimos a mostrar con capítulos y versículos. No estamos aquí para convencerle a usted, ni que usted crea. Nosotros solo estamos aquí mostrando los capítulos y versículos. Los crea o no los crea, a nosotros no nos importa. Nosotros venimos a predicar la palabra de Dios con capítulos y versículos, para que usted no diga que nuestra iglesia católica enseña mentira. No venga diciendo mentira, no venga enseñando mentira, no venga engañando a la gente. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la Escritura, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Vamos a ver lo que dice Levítico 21:8 para esas personas que menosprecian al sacerdote. Y lo ven como cualquier cosa, pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque esto es palabra de Dios, lo estamos viendo con las Escrituras, no son palabras de nosotros o invento de la iglesia. Estamos dando capítulos y versículos que nos dice Levítico 21:8. Lo considerarás como cosa santa. Tiene que tenerlo por cosa santa. ¿Quién está dando este mandato? ¿Quién está hablando? Dios. No está hablando cualquier persona. Lo tendrás por cosa santa. ¿Por qué? Porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Él es el que presenta el alimento de tu Dios. Sí, es el sacerdote el que presenta ese alimento, el que nos trae la palabra de Dios, el que hace el sacrificio por el pecado, el que tiene el poder
de perdonar pecados, porque Dios lo puso ahí, porque Dios lo eligió, porque Dios es santo, y lo tendrá, dice, por santo, dice al sacerdote. Repítelo y continúen. Lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificó. Porque santo, dice, es Yahvé. Santo es el que lo santificó. Santo es el que lo puso allí. Santo es el que le dio la autoridad. Así que tú lo tendrás por santo. No quiere decir que Él es santo. No, lo tendrás por santo porque Dios lo puso allí. Dios quiso así. Él lo eligió. Por eso lo tendrás por santo. No quiere decir que el sacerdote es santo. No. Él es pecador igual que nosotros también. Pero lo considerarás santo. Porque santo fue el que lo puso allí. Santo fue el que lo eligió para que estuviera ahí. Santo fue el que le dio la autoridad de hacer lo que hace. Porque Dios lo puso así y lo tendrá por santo. Vamos a ver qué nos dice Malaquías 2:7. Estamos hablando del sacerdote, estamos hablando de la confesión. ¿Por qué Dios puso personas? Dios lo estableció. Nosotros como católicos obedecemos a Dios. Claro que sí, esta es la palabra de Dios. Usted le crea o no lo crea, nosotros los que estamos aquí hablando del capítulo del versículo es su problema. Cuando usted se muera le entregará cuentas a Dios. Claro que sí. Y si usted lo engañaron y viene engañando a otras personas, usted entregará cuentas también de las personas que usted ha engañado. Pero nosotros hoy en día le venimos a mostrar con capítulos y versículos que nuestra Santa Iglesia Católica, todo lo que enseña en nuestra iglesia es basado en las Escrituras con capítulos y versículos. Que la iglesia nunca se ha equivocado. El equivocado es usted, porque no se instruyó, no buscó a formarse, porque dice que el que no se forma se deforma. Entonces nosotros hoy en día estamos aquí mostrándoles para aquellos católicos también que están ignorantes de la fe, que dicen que son católicos pero no conocen la fe. Porque viene una persona con una Biblia y viene diciéndole cualquier tontería, pero como no conoce la fe, cualquier persona lo confunde. Católico ignorante decimos nosotros, seguro protestante. Entonces, aquí le estamos mostrando con capítulos y versículos, pero vamos a ver que nos dice Malaquías 2:7 acerca del sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? ¿Por qué lo respetamos nosotros al sacerdote? Ya lo vimos, Levítico 21:8, dice que él lo tendrás por santo, porque santo es el que lo puso ahí. Vamos a ver qué nos dice Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca. Los labios del sacerdote guardan el saber, dice, los labios. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué? Porque Dios lo vimos, que Dios lo puso ahí. Y entonces, ¿quién le da el saber? ¿Quién le da la sabiduría al sacerdote? Dios, claro que sí. Dios lo puso ahí, Dios lo tiene ahí. Claro que sí. No lo puso cualquier persona. No se autonombró él solo, como muchos hoy en día agarran la Biblia y se autonombran pastores. No, el sacerdote no se autonombra sacerdote. Le ponen la imposición de la mano, la sucesión apostólica. Por eso nuestra iglesia se llama católica apostólica, porque venimos de los apóstoles, de la verdadera iglesia que Cristo fundó con sus apóstoles. Entonces el sacerdote no es porque él quiere estar ahí o se autonombra, no. Dios lo elige, dice que le da el saber a través de sus labios. Repítelo conmigo. Los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé Sebaot. El sacerdote, que es el mensajero de Dios, un mensajero de Dios. Se lo voy a poner fácil así para que usted lo entienda. Si usted no entiende que es un mensajero de Dios, para que usted vea la importancia, para que usted vea lo que significa un sacerdote para Dios y lo que significa para nosotros como católicos. Es un mensajero de Dios. Cuando Dios iba a mandar a su Hijo al mundo, mandó un ángel, el ángel Gabriel. ¿A quién se lo mandó? A la Virgen María. Y entonces estaba haciendo un papel ¿de qué? De mensajero. Traía un mensaje de Dios. ¿Se lo trajo a quién? A la Virgen María. Entonces vemos, los ángeles es un mensajero de Dios. Y dice que aquí la Escritura, que los sacerdotes son mensajeros de Dios.
Vea la importancia de un sacerdote. ¿Por qué es tan importante un sacerdote? Porque Dios lo tiene ahí como mensajero. Dios le da la autoridad, el poder de la remisión de sus pecados. Porque es un mensajero de Dios, y el que lo eligió y lo puso allí es santo, y lo tendremos por santo. Siempre y cuando usted crea en la palabra de Dios, así lo va a obedecer, le va a creer a Dios en su palabra. Tener al sacerdote por santo, no por cualquier cosa. Porque son mensajeros de Dios. Dios les da el saber, la sabiduría, ¿a través de qué? De sus labios. Cuando una persona, nosotros que nos vamos a confesar, sentimos que es el mismo Dios que nos está hablando a través de esa persona. Cuando nos dice el sacerdote, tus pecados te son perdonados. Entonces nosotros escuchamos como que es la voz de Dios que nos está hablando a través del sacerdote, porque Él es el que pone, dice Dios, las palabras en su boca, la sabiduría a través de ese, porque es mensajero que Dios utiliza, como utiliza a sus ángeles. Así son los sacerdotes, mensajeros de Dios. Desde el principio Dios ha tenido personas para la remisión de los pecados. Estamos viendo con el Antiguo Testamento, pero ya vamos a pasar al Nuevo Testamento para que usted no diga, no, que eso ya pasó, ya se quitó. No, ya vamos a ver, tranquilo, no hay que apresurarlo, tenemos todo el tiempo, lo vamos a explicar. Busque Hebreos 5, 1 al 3 en adelante, hermano. Entonces, estamos viendo aquí, ya, vamos a explicarles con Hebreos 5, 1 al 3, para aquellas personas ignorantes que dicen que el sacerdote es una persona pecadora. ¿Cómo yo me voy a confesar el pecado contra una persona pecadora igual que yo? Eso ya existía, usted está repitiendo palabras, pero la ignorancia suya, porque no lee las escrituras, o solo la interpreta a su manera como ustedes se la enseñaron. A ustedes le enseñaron este versículo, este capítulo de Hebreos 5, 1 al 3, donde dice que el sacerdote es pecador igual que usted y yo. Claro que sí, está en la escritura, pero usted está repitiendo cosas que ni siquiera se da cuenta que existen en la Biblia. ¿Por qué? Porque le enseñaron, así le engañaron a usted y viene engañando a otras personas. A usted que dice que esa es cualquier persona, ¿cómo le va a perdonar pecados? ¿Cómo esa persona pecadora puede tener el poder de perdonar pecados? Capítulos y versículos, Hebreos 5, 1 al 3, para esas personas ignorantes que dicen que no podemos ir a confesarlo con un hombre pecador igual que nosotros. Para usted, esta cita bíblica, a usted que se dice que es cristiano, pero de ese es el Cristo que murió en la cruz, tal vez algún Cristo, a ver de qué nombre, porque el verdadero Cristo que nosotros seguimos, le obedecemos a Cristo. Esto es palabra de Dios, no es palabra de nosotros o invento de la Iglesia Católica. Hebreos 5, 1 al 3, vamos a ver que nos dice las Escrituras, para esas personas ignorantes que no creen que ese sacerdote es pecador. Claro que sí, está en las Escrituras, Dios así lo estableció. Pero ¿por qué Dios estableció a personas ignorantes, pecadoras? Vamos a ver qué dice Dios acerca de esas personas que vienen hablando mal del sacerdote. Ya lo dije, el sacerdote lo tendrá por santo, porque Dios lo puso ahí, porque Dios nos habla a través de él, porque el sacerdote es mensajero de Dios, nos trae el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? La reconciliación, el perdón de los pecados. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres. Todo sacerdote, dice la palabra de Dios, está tomado entre los hombres. Todo sacerdote es tomado entre los pecadores, igual que usted y yo. Cualquier persona común y corriente es tomado sacerdote. Para aquellas personas ignorantes que dicen que no tienen autoridad, cuando Dios eligió a los apóstoles, allá en Marcos 3:13, dice que Él llamó a los que Él quiso. Claro que sí, Dios elige a los que Él quiso, y Dios eligió personas pecadoras igual que usted y yo entre los hombres. Dice, fue tomado entre los hombres. Repítelo, por favor. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios. Está constituido, fue tomado entre los hombres. ¿Para qué? Para estar en favor del hombre en las cosas de ¿quién? De Dios, no de él, de las cosas de Dios. Fue tomado como usted y yo, Dios puede llamar hoy en día, claro que sí.
Usted es un pecador, claro que sí. El sacerdote es pecador, sí, nosotros ya lo sabemos, pero usted en su ignorancia nunca lo supo, usted que no es católico. Nosotros ya lo sabemos que el sacerdote también es pecador y se confiesa, pero dice que el sacerdote muerto, humado entre los hombres, a favor de los hombres, ¿en qué? En las cosas de Dios. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Para ofrecer dones y sacrificio por el pecado, don y sacrificio por el pecado. Para eso fue tomado el sacerdote entre los hombres, a favor de los hombres en las cosas de Dios, para el sacrificio y el perdón de los pecados. Y como que dicen muchas personas por ahí que los hombres no tienen poder de perdonar pecados, cuando la misma escritura lo está diciendo, que fue tomado entre los hombres, a favor de los hombres en las cosas de Dios, para la remisión de nuestros pecados, para limpiarnos nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Continúe, repite el contenido. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados. El sacerdote es capaz de comprender a personas extraviadas e ignorantes. ¿Cuántas personas extraviadas hay hoy en día? ¿Cuántas personas ignorantes hay hoy en día? Aquellas personas que no creen eso, aquellas personas que vienen con una Biblia diciendo que la confesión es directamente con Dios, ignorantes, extraviados, se perdieron, torcieron la escritura, la tomaron así, la interpretaron a su manera. ¿Cuántas personas hay hoy en día ignorantes, extraviados? Para eso está el sacerdote, para comprender a esas personas ignorantes, extraviadas, sí. Porque muchas personas cometemos pecados ignorantemente, porque el sacerdote los entiende, porque él sabe, él es pecador igual que nosotros y entiende la ignorancia de nosotros, e entiende a aquellas personas que se extravían, y por eso Dios tomó a esas personas entre nosotros, porque Él les puede comprender, porque Él es pecador igual que nosotros. Por eso está el sacerdote ahí, para esas personas ignorantes. Esto va para aquellos católicos y no católicos. A pesar que son católicos, no se confiesan, todavía están en la ignorancia, todavía están extraviados, no han encontrado el camino de Dios, y no se digan los que no son católicos. Esos están más perdidos todavía, porque viendo lo pueden ver, oyendo lo escuchan, y se cumple la palabra de Dios, que Dios embota el corazón de las personas, el entendimiento. No entienden, aunque vean, lean, les mostremos capítulos y versículos, no entienden, no tiene esa capacidad de entender. ¿Por qué? Porque su mente está embotada, han endurecido el corazón, no han abierto el corazón a Dios, no han creído en la palabra de Dios, le creyeron más a una persona que vino ahí con una Biblia diciéndole que la confesión es directamente con Dios, cuando eso no existe. Su mente se les embotó, su corazón se les endureció, porque no creen en la palabra de Dios. Estamos hablando de los capítulos y versículos, y a pesar de eso, nosotros les mostramos que está en la Biblia, pero no lo creen, viéndolo no pueden ver, están ciegos espiritualmente. Pero nosotros hoy en día estamos aquí para instruir a cada persona, demostrarle que todo lo que enseñamos en nuestra Santa Iglesia Católica está basado en las Escrituras. ¿Ya terminé? Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se haya envuelto en flaqueza. ¿Por qué los entiende el sacerdote? Dice, porque es una persona pecadora igual que usted y yo, sí. Usted lo repite, usted que no es católico viene repitiendo esas cosas, pero ya existía eso ya desde antes, viene repitiendo cosas, pero como usted no lee la Biblia, viene diciendo cualquier tontería que le enseña, ni siquiera se toma el tiempo de leer la Biblia, de lo que le enseñan está en la Biblia, solo son palabras de hombre, porque si no es palabra de Dios, es palabra de Satanás. Entonces nosotros estamos mostrando por capítulos y versículos que el sacerdote es pecador igual que usted y yo, y nosotros los entendemos, nosotros sabemos, los católicos que conocen su fe, sabemos que el sacerdote es una persona pecadora igual que usted y yo. Entonces esto ya está escrito. ¿Por qué? Dios los elige, Dios los llama, claro que sí, porque dice, será santo para ti, claro que sí, el sacerdote será santo, no dice que es santo, será santo porque santo es el que lo puso ahí. Es un mensajero de Dios, claro que sí, cada vez que Él nos transmite su sabiduría a través de sus labios, dice Malaquías 2:7,
que es como que si Dios está hablando a través de él, como un instrumento de Dios, mensajero de Dios. Ahí se termina, hermano. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Si vemos, ¿qué quiere decir? Que ya está hablando que él hacía lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que él se confiesa. ¿Qué quiere decir? Que él hace un sacrificio por su pecado. ¿Qué quiere decir? Que él es pecador igual que usted y yo. Entonces vemos aquí las escrituras que nosotros no estamos engañados, que nosotros estamos en la verdad. Con capítulos y versículos le mostramos lo que enseñamos con las Sagradas Escrituras. Lo crea usted o no lo crea, a nosotros no nos interesa. Nosotros solo venimos a predicarle, a enseñarle, para que usted no ande diciendo cualquier tontería, que no ande engañando a la gente, diciendo ahí que eso no existe en la Biblia, la confesión con los hombres, cuando le estamos dando capítulos y versículos. Si no lo cree, no lo cree, eso es su problema. Me busca Mateo 3:1 en adelante, hermano. Vamos a ver, ya aquí estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:1 en adelante. Vamos a ver acerca de la confesión. Ya aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. Ya le explicamos de lo que es el Antiguo Testamento desde el principio, que Dios eligió a su pueblo, eligió sacerdote, ministro para la remisión de los pecados. Pero muchos hoy en día, muchas personas ignorantes hoy en día vienen diciendo que eso ya no existe, que Cristo ya lo quitó eso, que no existe, que no dejó eso. Eso era el Antiguo Testamento. Según usted, lo que le enseñaron a usted, pero lo que nosotros, lo que les importa es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día cualquier persona puede traer la Biblia, claro que sí, pero eso a usted no le asegura que esa persona trae la verdad. La verdad está en la Biblia, claro que sí, pero hay que buscarla, pero no todo el que traiga la Biblia trae la verdad. No todo el que traiga la Biblia es cristiano. Claro que sí, se puede llamar cristiano, claro que sí, cualquiera puede decir que es cristiano, hasta los demonios dicen que son cristianos, pero el verdadero cristiano le cree a Cristo, el Evangelio de Cristo, no a cualquier persona que viene con una Biblia diciendo lo que quiere, lo que interpreta. Vamos a ver qué lo dice Mateo 3:1 en adelante, hermano. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Aquí está hablando de Juan el Bautista, hablando de la conversión, pero ¿qué tiene que ver esto con la confesión? Ya vamos para ahí, para que usted entienda, para que usted vea qué es lo que hacían las personas que se convertían en aquel tiempo. ¿Qué es lo que iban a hacer esas personas? Los que creían en la palabra de Dios, los que se convertían realmente de corazón, los que le creían la palabra de Dios. Era Juan el que estaba hablando, no era Cristo. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Está hablando de Juan el Bautista. Pero vamos a encontrar una cosa muy importante aquí acerca de la confesión. Vamos a encontrar una cosa muy importante de los verdaderos creyentes, de los que creen en la palabra de Dios. Vamos a ver que usted, que dice que es cristiano, cree en la palabra de Dios. Porque muchos hoy en día dicen: yo me bautizo como el bautismo de Juan, yo me hago bautizar en el río, no como la Iglesia Católica. Yo tengo el bautismo como Juan lo dice, como Jesucristo se bautizó. Vamos a ver si usted se bautizó, vamos a ver si usted obedeció la palabra de Dios, pues estamos hablando de la confesión, pero ya vamos a ver qué cosa importante encontramos aquí con Juan el Bautista. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. ¿Qué es lo que hacían? Confesar sus pecados. La persona que se venía a confesar, dice, venían a bautizarse, lo que hacía,
confesar sus pecados, venían a confesar sus pecados. Escuche bien esa palabra, con Juan venían a confesarse, con una persona pecadora igual que usted y yo, contra un hombre, venían a confesar sus pecados. Así se bautizaban en aquel tiempo de la conversión, el verdadero creyente. Y usted que dice que no es católico, que se bautiza como Juan, ahora le pregunto a usted, ¿se confiesa usted ante un hombre para ir a bautizarse como Juan lo hacía? No, claro que no, porque usted no cree en la confesión contra un hombre. Entonces dice aquellos creyentes que se venían a bautizar, dice que venían y confesaban sus pecados. Repítalo, hermano, y yo termino. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Entonces vemos ya desde Juan, desde el principio de la conversión, ya que Juan inició con el bautismo, comienza también lo que es la confesión con un hombre pecador. Y vemos algo muy importante, usted que no es católico, usted que es protestante, aquí cuando la persona venía a bautizarse y confesaba su pecado, ya no había sacrificio de animales. Ya lo hacían con una persona directamente y él le daba el perdón, la remisión y el bautismo de su pecado. Aquí ya no hay sacrificio. Comienza ya con Juan, desde el principio ya de lo que es la confesión con un hombre, sin sacrificio de animales. Pero ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo Jesús lo instituyó, cómo Jesús dejó a sus ministros para el perdón de los pecados. Entonces ya vemos que sí le podemos comenzar con un hombre porque la Escritura así lo dice. Nosotros le creemos a la palabra de Dios, no le creemos a cualquier persona que viene con una Biblia diciendo cualquier tontería que viene a su mente, o como él quiere, como él piensa, como él cree. No, a nosotros lo que nos importa es lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga cualquier persona que venga con una Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo 9:1 en adelante anoche, lo vamos a leer. Vamos a ver si Cristo le dio autoridad a los hombres. Vamos a ver qué dice Cristo. Nosotros le llamamos cristianos, le creemos a Cristo, al Evangelio de Cristo. Si usted no le cree a Cristo, usted es un creyente. Nosotros somos creyentes porque creemos a Cristo, no a cualquier persona. Entonces vamos a ver qué nos dice Mateo 9:1 en adelante. Vamos a ver cómo Cristo le da su autoridad a los hombres. Con capítulos y versículos lo estamos mostrando nosotros aquí. Con la Biblia, con esa misma que usted trae ahí. Este libro lo trae usted en su Biblia, si usted no es católico. Este libro está en su Biblia, Mateo 9:1 en adelante, para que vea que a usted lo engañaron y usted viene engañando a otras personas diciéndole mentira. Predique, pero predique la verdad, no venga engañando a la gente. Nosotros le estamos dando capítulos y versículos para que vea que esto está en la Biblia, no es invento de la Iglesia católica, ni de los papas, ni de los sacerdotes, ni nosotros le estamos aquí diciendo lo que nosotros pensamos, está con las Escrituras, capítulos y versículos. Mateo 9:1 en adelante. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico. Trajeron un paralítico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no puede sostenerse por sí mismo, una persona puede tener una enfermedad que no puede caminar. Un paralítico, una persona enferma con una enfermedad que no puede moverse, que necesita ayuda de una persona para hacer su necesidad, cualquier cosa que necesite, necesita ayuda de un paralítico. Pero ¿por qué estaba paralítico? Muchas personas hoy en día, hay muchos paralíticos hoy en día, claro que sí, pero cualquiera puede decir, yo camino, no estoy paralítico, sí, está paralítico espiritualmente. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver que lo dice la Escritura, cómo usted puede ser un paralítico. No físicamente, sino espiritualmente, físicamente y espiritualmente, las dos cosas. Claro que sí. Continúen. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos una cosa aquí muy importante. Las personas que traían al paralítico venían con la fe de que ese sea sanado del cuerpo, de su salud, que pudiera caminar. Pero viendo Jesús, dice, la fe de esa persona le dijo: ánimo, hijo, ánimo,
¿Acaso no venían ellos por la salud de su cuerpo o venía que le perdonaran sus pecados? Ánimo, tus pecados te son perdonados, le dijo. ¿Qué quiere decir esto cuando nosotros, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Venía un paralítico, no podía andar. Que nosotros, aunque nosotros caminemos físicamente, podemos andar paralíticamente, espiritualmente mal. ¿Por qué? Porque traemos pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos llenos de pecado. ¿Pero por qué? Porque nunca los hemos confesado, porque nunca hemos creído en la palabra de Dios y no hemos ido a confesarlo con esos ministros que Dios dejó ahí. Estoy hablando de los católicos, no digo de los que no son católicos, porque ellos no creen en la confesión con un hombre, lo dan directamente con Dios cuando eso no existe. Esa es palabra de Satanás, porque toda cosa que no está en la Biblia, usted lo dice y lo asegura, esa es palabra de Satanás. A nosotros lo que nos importa es la palabra de Dios. Estamos viendo capítulos y versículos. Venía el paralítico, le dijo Jesucristo, tus pecados te están perdonados, tus pecados te son perdonados. Él venía a la sanación de su cuerpo, no a que le perdonaran los pecados, pero Jesucristo lo dijo eso. Continúa, hermano. Entonces, algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Eso es lo que repiten muchas palabras hoy en día, esas personas lo repiten hoy en día, están blasfemando, así lo repiten hoy en día. Muchas personas en aquel tiempo, viéndolo, estaban diciendo, este está blasfemando. Como muchos hoy en día repiten esas palabras hoy en día. ¿Quiénes son aquellos? Aquellas personas que no creen en la confesión con un hombre. Eso sí, usted que se llama cristiano, usted repite las mismas palabras de esas personas. Pero vamos a ver qué le dice Jesús a ustedes. No de mis palabras, no, de la Biblia para usted que cree en esas cosas, usted que viene diciendo esas cosas. ¿Cómo es posible? Sí, para usted es esto, que Cristo le responda a usted, no yo. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? A usted, sí, a usted que dice eso, ¿cómo es posible que un hombre le perdone los pecados? ¿Cómo es posible que ese pecador igual que yo tenga poder de perdonar pecados? Sí, es para usted, Cristo está diciendo. ¿Cómo piensan eso ustedes? Sí, en su interior, sí. Porque eso sale del corazón, eso viene del corazón de lo que usted piensa, usted cree, lo que usted le enseñaron, sí. Le engañaron a él y él viene engañando a otra persona por lo mismo, pero ni siquiera se tomó el tiempo de leer las escrituras para ver si lo que le enseñaban estaba en esa escritura o le engañaron. Continúen. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Cuál es más fácil hoy en día? ¿Decirle a un paralítico que se levante o decirle que los pecados están perdonados? Para muchas personas hoy en día es más fácil decirle levántate a un muerto, a un paralítico que ande, sí, pero no creen en la confesión, no creen en el perdón de los pecados, que una persona tiene esa autoridad. ¿Qué es más fácil? Dijo Cristo. Cristo le está preguntando a usted que no cree en la confesión, que es directamente con Dios, que esa es palabra de Satanás que no existe. Cristo le está preguntando a usted, ¿qué es más fácil para usted? Para nosotros los católicos es más fácil que lo diga un sacerdote, tus pecados te son perdonados, que decirle a un paralítico levante y anda. Nosotros creemos a Cristo, por eso lo hacemos. Continuemos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vemos aquí, Cristo le perdonó los pecados y el paralítico, dice, se fue, se levantó, le perdonó los pecados. Cualquier persona puede decir, no, pero es Cristo el mismo Dios, Él sí tiene autoridad para perdonar el pecado. Él era Dios y lo podía hacer. Está hablando del Hijo del Hombre, claro, está hablando de Cristo. Sí, es verdad, tiene razón usted. Si usted lo piensa así, claro que sí, es Cristo. Cristo nos perdona los pecados. Es Dios, claro que sí. Pero falta otra parte más importante, donde ya no solo dice el Hijo del Hombre, también habla de los otros hijos de Dios, de los otros pecadores, usted y yo, que también les dejó esa autoridad. Continuemos. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. La gente glorificó a Dios y temió a Dios, dice, ¿por qué?
porque le dio tal poder a los hombres. Hombres, ya no está hablando en singular, está hablando en plural. Hombres, que Dios les dio esa autoridad, ese poder a los hombres. En aquel tiempo, dice, las personas que estaban en ese momento glorificaron y temieron a Dios, pero muchos hoy en día no le temen a Dios, no les importan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Si Dios le dio el poder, la autoridad a esa persona, muchos hoy en día no le creen, no se confiesan con un hombre. ¿Por qué? Porque le hacen caso más a una persona que a la misma palabra de Dios. Nosotros se lo mostramos capítulos y versículos. Dios le dio la autoridad a los hombres de perdonar pecados, le guste a usted o no le guste, eso es un problema. Nosotros lo estamos mostrando con capítulos y versículos. Aquí no está hablando ya de un hombre, sino de los hombres. Las personas dicen que glorificaron y temieron a Dios. Nosotros sí le tememos a Dios, los católicos, los que nos confesamos, y los que no se confiesan no le temen a Dios, no creen en las palabras de Dios. Porque si creyeran en la palabra de Dios, católicos y no católicos, usted correría a confesarse, usted correría porque le teme a Dios. Y lo que nos confesamos es porque creemos en la palabra de Dios, le tememos a Dios. Y si Él lo dijo, lo estableció y le dio esa autoridad y poder a los hombres de perdonar pecados, nosotros lo hacemos. Le creemos a Dios, somos creyentes, no creyones. Porque creyón es aquella persona que le cree a un hombre, no a la palabra de Dios. Le estamos mostrando capítulos y versículos y a pesar de eso usted no le cree a Dios. Tiene su Biblia, pero no la quiere abrir. ¿Por qué? Le da miedo. ¿Por qué? Lo engañaron y usted viene engañando a otras personas. Ya lo vimos que Dios le dio la autoridad a los hombres, pero ¿a quiénes hombres le dio autoridad? ¿A cualquier persona? No, no a cualquier persona. Vamos a ver qué dice Juan 20, 21 al 23. Vamos a ver dónde Cristo le dio esa autoridad, el poder. Aquí estaba hablando de un paralítico, Mateo 9:1 en adelante, que le dio el poder, la autoridad a los hombres. Ahora vamos a ver el mismo Cristo dándoles la autoridad y el poder a los hombres, a esos hombres pecadores como usted y yo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Juan 20, 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Cristo está hablando ya, Cristo resucitado está hablando, dice, como mi Padre me envió, yo los envío, dice. Primero la paz con ustedes, les dio la paz de Cristo. Hay que tener mucha paz para comprender a las personas ignorantes, para aquellas personas que no entienden las cosas, hay que tener mucha paz, por eso Cristo les dio la paz. Así como mi Padre me envió, dijo, yo los envío a ustedes. Pero ¿a qué les iba a enviar Cristo? ¿Por qué Cristo les estaba dando la paz? ¿Para qué les iba a enviar Cristo a cualquier persona? No. Estaba hablando de los apóstoles, los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, a sus apóstoles. Repítelo y continúen. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vemos que Jesucristo sopla sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio la paz, no solo la paz, sino el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos, los sacerdotes, no perdonan los pecados por sí mismos, sino porque por el poder de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando un sacerdote le perdona los pecados, es el mismo Espíritu Santo que está hablando a través de él. El sacerdote es un instrumento de Dios. Lo dijimos en Malaquías 2:7. Entonces vemos que cuando un sacerdote le da la solución de los pecados, no es él, es el mismo Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque nosotros, los católicos, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo Dios que le está hablando a usted. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. ¿Que utiliza a quién? A los sacerdotes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué pasa con una persona que no cree que el sacerdote le perdona los pecados? Usted está negando el Espíritu Santo, está rechazando el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Del pecado que no se perdona en esta vida y en la otra. Aquellos
que blasfeman contra el Espíritu Santo, que no creen en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con esas personas que no se confiesan? Porque no creen que el Espíritu Santo está a través de ese ministro de Dios que estableció, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Repítelo y continúen. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces vemos que aquí, cuando le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Y aquellos que no se los perdonen, no le quedan perdonados. Entonces vemos la autoridad y poder que Dios les da a sus apóstoles para el perdón de los pecados, porque sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. No se fueron así nomás, no agarraron las escrituras y fueron a predicar como muchos hoy en día. Agarran las escrituras, se aprenden un versículo y se van a predicar. No, aquí sopló el Espíritu Santo con la autoridad de Cristo que los envió. Son enviados, por eso se llaman apóstoles, enviados. No cualquier persona ignorante que hoy en día agarra la Biblia y viene y funda su propia iglesia, solo porque se aprende un versículo, un capítulo. Lo engañaron a él y viene engañando. Cristo tiene su única iglesia, una sola iglesia. Así lo dijo Cristo en Mateo 6:18 cuando fundó su iglesia con Pedro. Y hoy hay miles y miles de iglesias y vienen enseñando lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Muchas enseñan que la confesión es directamente con Dios cuando no existe. Nos estamos dando con capítulos y versículos que Cristo sí les dio la autoridad y el poder de perdonar pecados a los hombres. Aquí él lo estaba diciendo, ¿no? Dijo en Juan 20:21 al 23. Repítelo, hermano, y termina. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces vemos aquí que sí, el hombre tiene autoridad y poder de perdonar pecados, claro que sí, pero son los sacerdotes, no cualquier persona puede perdonar pecados. Si usted no trae la sucesión apostólica, usted no puede perdonar pecados. Son los sacerdotes, los ministros que Dios puso y los dejó ahí. ¿Para qué? Para la remisión de nuestros pecados. Capítulos y versículos estamos dando nosotros ahí también. Lucas, Santiago 5, 14, 16. Vamos a ver que lo dice, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, con capítulos y versículos acerca de la confesión. Nosotros somos los apóstoles de la palabra de la Iglesia Católica, el Buen Pastor. Estamos compartiendo con ustedes aquí lo que es el tema de la confesión. ¿Por qué lo confesamos con un sacerdote? ¿Por qué lo hacemos con una persona pecadora igual que usted y yo? Porque Cristo lo estableció, así lo quiso, y Dios es Dios, hace lo que Él quiere. Claro que sí. Si Él dijo que le daba el poder a una persona pecadora igual que usted y yo, nosotros le creemos a Cristo, por eso lo llamamos cristianos, le creemos a Cristo. Ese es el verdadero cristiano, porque hoy en día hay cristianos, sí, pero falsos, porque le creen más a un hombre que a la palabra de Dios. Con capítulos y versículos estamos mostrando nosotros. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él. Si está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia. Está hablando de los sacerdotes. Si usted no sabe qué es presbítero, sacerdote. Y como que dicen muchos allí que Cristo ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, que Cristo eliminó el sacerdocio. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Si usted está enfermo, llame a los presbíteros, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que oren por el enfermo. Y muchos hoy en día vienen a orar en su casa, a usted no le importa quién sea, pero más que traiga una Biblia, a usted no le importa, vienen a orar en su casa. Pero ahí dice, si usted está enfermo, llamen al presbítero. Aquí no dice a cualquier persona que anda en la Biblia, no, presbítero, llamen al sacerdote. ¿Para qué? Repítelo y continúe. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. La fe con fervor sanará al enfermo, sí. Hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Tenemos fe. Dios nos dejó eso. Los presbíteros, claro que sí. Tenemos fe, confiamos en ellos. Continuemos. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
le serán perdonados. Un hombre, ¿cómo puede un hombre perdonar pecado? Dice, si es sacerdote, igual pecador, igual que usted y yo, pues la escritura lo dice, a nosotros no importa, lo crea o no lo crea usted, estamos dando capítulos y versículos, hará oración, y sus pecados, dice, le quedarán perdonados. La unción de los enfermos en nuestra iglesia, la remisión de los pecados, les quedan perdonados. Aquí vemos que es un hombre pecador igual que usted y yo, entonces, él los puede perdonar pecados, pero no lo hace él, sino el Espíritu Santo a través de él. Claro que sí. Dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orar los unos por los otros. Confesaos mutuamente los pecados, confesar los unos con otros, dice la Escritura. Uno dice directamente con Dios, unos con otros, un pecador con otro pecador confesado. ¿Con quién? Con los presbíteros, con los sacerdotes. ¿Que quién? Que Cristo dejó. No cualquier sacerdote, cualquiera puede autonomar sacerdote también, pero si no es ungido, no trae la sucesión apostólica, es un falso sacerdote. No verdaderos sacerdotes que vienen de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, le guste a usted o no le guste, esa iglesia que hizo la Biblia, que hoy en día usted trae y dice que es palabra de Dios. Acepta la Biblia pero no acepta la iglesia. ¿Qué clase de cristiano es ese? Si la iglesia está equivocada, entonces la Biblia no sirve, tírela, bótela, haga su propia Biblia. Si cree que la iglesia católica miente o engaña, no traiga la Biblia católica, haga su propia Biblia. Esa es la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Con hechos lo comprobamos en la historia y con la Biblia. Nosotros le comprobamos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Pero aquí no estamos nosotros para que usted cambie o nos crea. Nosotros estamos predicándole para que usted no venga engañando a otras personas diciéndole mentiras. Estamos hablando de la confesión. ¿Por qué nos confesamos con un hombre pecador igual que usted y yo? Porque nosotros le creemos a Cristo, Cristo lo estableció, ya lo vimos. Santiago está hablando, confesados mutuamente unos con otros, pecadores contra pecadores, pero Cristo le dio el poder y la autoridad de perdón de los pecados. ¿Ya termino? Busca Hechos 19, 18, vamos a ver que nos dice Hechos 19, 18, estamos hablando ya de los hechos, de lo que hacían los apóstoles. Ya después que Cristo murió, Cristo se fue, estamos hablando de los hechos, lo que hacían los apóstoles, ya en la realidad, cómo evangelizaban, qué es lo que hacían, si cumplían el mandato que Cristo les dio. Vamos a ver qué dice Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Muchos de los que habían creído venían a confesar sus prácticas, confesar, escuche bien, de los que creyeron. ¿Cuántas personas hoy en día traen la Biblia pero no le creen a Dios, no le creen a Cristo? Nosotros sí le creemos, venían y confesaban públicamente, lo hacían pública. Hoy nosotros hoy en día lo hacemos individual, vamos, lo hacemos con el sacerdote, ya no lo hacemos públicamente, pero en aquel tiempo lo hacían públicamente, venían a confesar sus pecados públicamente. Los que creyeron, ¿usted cree en la palabra de Dios? Aunque se llame cristiano, ¿le cree a Dios que la confesión la dejó con otro hombre o la dejó directamente con Dios como usted lo enseña? Nosotros le creemos en su palabra. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Vemos que las personas que creyeron en Dios, le creen a Dios, hacen lo que Dios dice, obedecen a Dios, creen en su palabra. Cristo lo dijo, a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, a que no se los perdone, no les quedan perdonados. Cristo lo estableció, lo dijo, lo dejó, un mandato que Cristo dejó. Los que verdaderamente creen en la palabra de Dios, le obedecen a Cristo. Aquí vemos ya los apóstoles, ya los hechos de los apóstoles, cómo ellos ejercían eso que Cristo les había dado. Ese poder que Cristo les había dado del perdón de los pecados. Venían y confesaban sus pecados públicamente. Entonces nosotros no estamos equivocados en nuestra iglesia. Pero ¿cómo le vamos a equivocar si la iglesia hizo la Biblia? Si es la iglesia de Cristo. El equivocado es usted, porque a usted le vinieron a decir tonterías a su casa, le vinieron a enseñar que la confesión no existe, que es directamente con Dios. Usted lo creyó, le creyó más a esa persona que a la misma palabra de Dios. Estamos dando capítulos y versículos y a pesar de eso usted no cree.
Entonces nosotros sí le creemos a Cristo, los obedecemos a Cristo y vemos cómo los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, ya ellos ejercían esto, le obedecían a Cristo. Me gusta 2 Corintios 5, 18 en adelante, hermano. Entonces vemos ya aquí en Hechos de los Apóstoles como las personas que creían realmente, aquellos los cristianos que se estaban convenciendo, creyendo en la palabra de Dios, venían y confesaban. Y dice que amaban sus libros, aquellos que hacían magia, aquellos que eran brujos, creían en la palabra de Dios, confesaban sus pecados, sus fechorías, lo que hacían, porque muchos hoy en día dicen que no tienen pecado, según ellos, pero según la palabra de Dios dice que son pecadores. Pero según ellos dicen que no tienen pecado, que si ellos se mueren hoy se van directamente al cielo, según ellos. Pero nosotros estamos mostrando que dice que cada persona que hacía fechoría, cometían pecados, venían y confesaban, dice, todo lo que hacían públicamente, creyeron, obedecieron. Ahora le pregunto a usted si cree en eso. Usted que dice que es cristiano hoy en día, si va a confesarse, ¿le cree a Cristo o no le cree? Vamos a ver con 2 Corintios 5, 18 en adelante. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Los confió, dice, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliación, ¿qué quiere decir? El perdón de los pecados. Lo dio Cristo. El ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio? A hombres. Pero no cualquier hombre, sino a apóstoles de Cristo, a los enviados de Cristo. ¿A quiénes? A sus elegidos, a sus quienes presbíteros. Repítelo, continúa, hermano. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Al tiempo que nos daba la palabra de la reconciliación, al tiempo que nos decía, nos daba la palabra, el poder. La palabra de Dios tiene poder, ¿se acuerdan? Juan 1:1, la palabra de Dios estaba junto a Dios y la palabra era Dios, nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Nos dio el poder de la reconciliación a los hombres pecadores como usted y yo. Continúa, hermano. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Dice que como si Dios les estuviera hablando por medio de nosotros. Ya lo dije, los sacerdotes son un instrumento de Dios, como si fuera el mismo Dios que le estuviera hablando a través de él. Por eso cuando digo, cuando un sacerdote le da la solución, es como que el mismo Dios le está dando la solución. Y no es el sacerdote, sino Dios le está dando la solución a través de él. Él es un ministro, un instrumento de Dios, como si el mismo Dios les estuviera hablando, dice. En nombre de Cristo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo, le hacemos un llamado, reconcíliense. En el nombre de Cristo, confiésense. En el nombre de Cristo, crean en la palabra de Dios, que Dios dejó a hombres para la remisión, para perdón de los pecados. En el nombre de Cristo le hacemos llamado, reconcíliense, vayan a confesarse, crean en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder. Si Él lo dijo así, lo estableció, nosotros lo creemos. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Entonces lo que están haciendo es una justicia, están siendo justicieros, los justicieros de Dios, que vienen a perdonar pecados a través de quien, de los hijos de los apóstoles, de los presbíteros, de los sacerdotes, que son instrumentos de Dios. Fue elegido por Dios, dice, y será santo para ti, porque santo es el que lo eligió, no cualquier persona. No se nombró él solo, el sacerdote fue elegido, ungido, en posición de mano. Entonces, reconciliados con Dios, como si el mismo Dios nos estuviera hablando a través de nosotros.
Busque la reconciliación. Si usted no sabe qué es reconciliarse, la remisión de pecados, el perdón de los pecados que le dio Cristo en Juan 20, 21 al 23. Al que les perdone los pecados le quedan perdonados, y al que no se los perdonen le quedan retenidos. ¿Cree o no le cree usted? Ese es su problema. Le estamos dando capítulos y versículos para que usted diga que nosotros no es mentira lo que enseñamos en nuestra iglesia católica. Juan 20, 21, 23. El poder, la autoridad que Cristo le da a sus apóstoles para perdonar pecados. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que diga que la confesión es directamente con Dios. Eso no existe, esa es palabra de Satanás, porque lo que usted enseña no existe en la Biblia, esa es palabra suya, y lo que les importa es la palabra de Dios, no la palabra suya. Capítulos y versículos le damos nosotros, si crea o no lo crea, a nosotros no nos importa, venimos a predicar la palabra de Dios, que vive Jesucristo, y esto hace con el leño verde que hará con el seco. Usted lo puede insultar o decir cualquier cosa, usted está en su derecho, lo puede hacer, pero el día que usted se muera, usted va a entregar su cuenta. Nosotros somos los apóstoles de la palabra de la Iglesia Católica, el buen pastor. Estamos aquí enseñándole nuestra doctrina, para que usted, si es católico, se instruya, para que no cualquier persona venga y lo venga a confundir, venga enseñándole cualquier cosa, lo que cree, lo que le enseñaron, lo que le engañaron, y viene engañando a otra persona. Nosotros pertenecemos a la Iglesia del Buen Pastor. Nos reunimos los martes de 7 a 9, es un grupo familiar. Si usted quiere conocer la doctrina, usted quiere aprender de la Biblia, es bienvenido, es un grupo familiar, puede ir con su familia. Nos reunimos los martes de 7 a 9 en el Salón El Buen Pastor. Les damos las gracias a las personas que vienen a este lugar, gracias por haber escuchado. Si Dios quiere, los escuchamos en otra ocasión, los vemos en otra ocasión, si Dios quiere, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano Jorge, originario por allá de El Salvador. Pues aquí estamos, mexicanos y también salvadoreños y guatemaltecos por aquí, evangelizando, echándole ganas por aquí, haciendo la misión que nos toca a nosotros como bautizados católicos. Que usted, hermano, hermana que está escuchando, nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra. Nos reunimos todos los martes de 7 a 9 en el Salón Buen Pastor. Este ministerio es un ministerio familiar al servicio de la Iglesia Católica. Pueden ir niños, jóvenes y adultos para prepararnos y formarnos como católicos. También transmitimos en vivo a través de Facebook. Nos pueden localizar por Apóstoles de la Palabra de Dallas, Texas. Y también nos puede ver por ahí o sintonizar en YouTube como Apóstoles de la Palabra de Dallas, Texas. Por ahí ya tenemos ya algunos videos donde usted puede ver diferentes temas que hemos transmitido. Y salimos también a evangelizar, a tocar puertas todos los sábados. Para si usted algún día por ahí le toca la puerta, abra, pero asegúrese que sean católicos, que no sean otras personas de otras denominaciones, sino que sean católicos, que profesen la misma doctrina católica. Ese evangelio que el Señor nos dejó, su doctrina es verdadera, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pues aquí estamos y no nos vamos. Dios los bendiga. No le decimos adiós sino hasta pronto. ¿Y qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga. Estamos, hermanazo. ¿Cómo estás, hermano? Oh, pues la cámara va apagando la de ahí. Dele. ¿A quién se les
que la cámara de Ángel no ha apagado, la que haya apagado. A ver, chequele. Cosa de verdad. Un saludo para todos los apostolines de todas partes del mundo. Los esperamos, vénganse. ¿Está prendida? Sí, está apagado. A ver, chequele. Un saludo para todos los apostolines. Apostolines. Esa, la manta esa que trae, hermanazo, esa me la pone en la troca atrás ahí. Ah, ok. Sí, es.